Está. Vamos a empezar. Vamos a ver ahora ecuaciones diferenciales lineales. Ya vamos a dejar atrás los temas anteriores que hablábamos sobre ecuaciones en base a diferenciales. De aquí en adelante vamos a estar hablando de ecuaciones en base ahora a derivadas de y sobre dx, de x sobre dy, etc. Las primeras que vamos a ver son ecuaciones en base a derivadas, ordinarias o lineales. O sea, estamos hablando de únicamente primera derivada. Para las ecuaciones diferenciales lineales vamos a estar manejando una estructura como la siguiente. Vamos a tener dos tipos, una ecuación diferencial lineal en y, en la variable y una ecuación diferencial lineal en x. Para la ecuación diferencial lineal en y, yo voy a tener la siguiente forma. dy sobre dx más o menos py igual a qx a la n. Voy a tener una derivada donde se encuentre dy sobre dx más o menos en el segundo término un término p que multiplica a otra vez a la variable y igual a qx a la n. Este qx a la n me hace referencia a cualquier término que no contenga y. Cualquier término que sea x y que no me contenga y. Y para la resolución de este problema, yo voy a tomar en cuenta un factor integrante. Un factor integrante también haciendo referencia para una ecuación lineal en y, que va a ser exponencial elevado a la integral de p diferencial de x sobre diferencial de x. Este factor contiene una integral con su respectivo diferencial y aparte se cuenta con otro diferencial de x, pero este perteneciente a la exponencial. Para una ecuación diferencial ahora en x tenemos lo mismo, una estructura solamente que ahora es dx sobre dy más menos p ahora dx igual a qy a la n. De igual manera tengo una derivada de dx sobre dy más menos un término p que acompaña a una x nuevamente igual a mi ecuación a cualquier término siempre y cuando no tenga x, solamente y. Y mi factor integrante los voy a hacer de la forma exponencial nuevamente elevado a la integral de p, ahora diferencial de y, sobre otro diferencial de y. Nuevamente, la integral tiene su propio diferencial y aparte yo cuento con otro diferencial para ahora la exponencial. Esas son las estructuras a las que debemos de llegar para darle solución a mi problema. Siempre es derivada, segundo término, que sea acompañado de x o de y luego la igualdad. Para la resolución de estos problemas, vamos a seguirles ahora la siguiente estructura. Paso número 1, la ecuación ahora debe estar en base a derivadas. Mi ecuación debe estar en base a derivadas. Número 2, el coeficiente de las derivadas deberá ser la unidad. O sea, se debe de ser 1. En mis problemas, la derivada tiene que estar sola. Lo único que las puede acompañar es un 1. Y un 1, pues sabemos que no se escribe, está implícito, pero únicamente pueden estar acompañadas de un 1. Nada más tiene que estar multiplicando mi derivada. Paso número 3. La variable lineal la indica la variable que se encuentra en el numerador de la derivada. O sea, en la parte de arriba de la derivada, esa va a ser mi variable lineal.
En el segundo término de mi ecuación deberá aparecer la misma variable lineal elevada a primer potencia. Y del lado derecho de la igualdad aparecerá cualquier término excepto la variable lineal. Lo que te decía, una ecuación lineal en y del lado derecho puede aparecer cualquier cosa que no sea y. En x del lado derecho puede aparecer cualquier cosa que no sea x. Después, para empezar a resolver el problema, vamos a obtener el valor de p. P se encuentra como el coeficiente de la variable lineal en mi segundo término. P va a ser todo lo que no sea la variable lineal. Paso número 7, se sustituye P en mi factor integrante y se resuelve. Vamos a resolver la integral y si hay que simplificar algo, pues se simplifica. Paso número 8, el factor integrante se multiplica por mi ecuación en base a derivadas. Lo que yo haya obtenido del factor integrante lo voy a multiplicar por mi ecuación. Número 9, del lado izquierdo de la igualdad de mi ecuación, después de haber multiplicado, lo puedo cambiar por la derivada del producto de la variable lineal y el factor integrante sin el diferencial. Y por último, simplemente se integra y se simplifica. En el tema de ecuaciones lineales es uno de los temas más sencillos de matemáticas, casi tan simple como separación de variable. Entonces, aunque se vean muchos pasos, realmente no es mucho trabajo el que se tiene que hacer para resolver este tipo de problemas. Igualmente, pues lo vamos a ver en un ejemplo. Por ejemplo, aquí yo tengo, resolver la siguiente ecuación diferencial. Y yo tengo dy sobre dx más y es igual a exponencial a la 3x. Ese es mi problema. Para una ecuación lineal, debo de mantener cualquiera de estas dos estructuras. Dy sobre dx más o menos p de y es igual a qx a la n, o dx sobre dy más o menos p de x es igual a qx a la n. Tengo que saber con cuál voy a trabajar. Paso número 1, mi ecuación debe estar en base a derivadas. O sea, es dy sobre dx o dx sobre dy. Cualquier derivada, pero tiene que estar en base a derivadas. Si yo observo mi problema, este ya está en base a derivadas. Tengo una derivada que es primera derivada, que es dy sobre dx. Mi ecuación está en base a derivadas, entonces este paso yo lo puedo cumplir. Paso número 2. El coeficiente de la derivada debe ser 1. Yo les mencioné que en la derivada que aparezca en mi ecuación, y ojo, esto se me pasó, solamente puedo tener una derivada en mi ecuación. Para ecuaciones lineales y el tema que sigue, que son reducibles a lineal, solamente debo de tener una sola derivada. Y esta sola derivada debe estar acompañada únicamente por el coeficiente 1. Si yo observo mi problema, tengo dy sobre dx más y es igual a exponencial a la 3x. No hay nada que esté multiplicando a mi derivada,
está implícito que nada más tiene un 1 ahí que pues, no se escribe. Entonces, este paso también está ya cumplido. En dado caso de que, por ejemplo, aquí en mi problema yo tuviera, no sé, una x cuadrada que esté afectando al diferencial, a la derivada de y con respecto a x, bueno, yo debo de multiplicar toda mi ecuación por 1 sobre x cuadrada para que al momento de multiplicar yo pueda cancelar este x de aquí. No importa si me va a aparecer en los demás términos, pero si lo eliminé de la derivada, está correcto. Siempre la derivada tiene que estar sola. Paso número 3. La variable lineal la indica el numerador de la derivada. Para saber si mi ecuación va a ser lineal en x o lineal en y, voy a ir sobre la derivada. Y voy a ver qué variable se encuentra arriba de la derivada. Yo digo dy sobre dx. Arriba se encuentra la variable y. Entonces, mi ecuación va a ser lineal en y. Porque la variable lineal en este caso va a ser y. Siempre es la variable que está arriba en la derivada. Paso número 4. En el segundo término de mi ecuación debe aparecerme la misma variable lineal a primera potencia. Y yo observo, y aquí yo tengo variable lineal y, porque es la que está arriba de la derivada. Esa misma y debe de aparecerme en mi segundo término a primer potencia. Y como puedo ver, sí aparece. Y nada más a primera potencia. Siguiente paso. Del lado derecho de la igualdad puede aparecer cualquier cosa que no sea la variable lineal. Si mi ecuación es lineal en y, porque la y está arriba de la derivada, la y aparece en el segundo término de mi ecuación a primer potencia. Del lado derecho solamente puede aparecer qx a la n o cualquier término que no sea y. Del lado derecho, yo me fijo, tengo un exponencial elevado a la 3x. Cumple con este término que es cualquier función, nada más incluyendo x, y si cumple. No tengo ninguna variable y del lado derecho. Si cumplo con todos los pasos anteriores, yo sí puedo decir que tengo una ecuación lineal en y. ¿Dudas, preguntas, jóvenes? Por mi parte, no. Ok. Siguiente paso. Ya una vez que yo vi que mi problema tiene la estructura correcta, ya puedo empezar a resolverlo. Mi problema fue dy sobre dx más y igual exponencial a la 3x. Por ende, quiere decir que la estructura que yo voy a estar manejando es esta. dy sobre dx más menos p de y es igual a qx a la n, porque cumple con los 3 puntos. El paso número 6 me dice que hay que obtener el valor de p. P se encuentra como
coeficiente de la variable lineal en el segundo problema. Ya, permítanme, jóvenes. Bueno, continuemos. Les decía, en el segundo término de mi ecuación vamos a encontrar el valor de P. P aparece como coeficiente de la variable lineal. Entonces me voy sobre mi problema y yo tengo dy sobre dx más y igual exponencial a la 3x. P se encuentra en el segundo término de mi ecuación como coeficiente de la variable lineal. En este caso, pues es y. ¿Cuál es el coeficiente de la y? En este caso yo puedo ver que y no está siendo acompañada por nada, pero no quiere decir que su coeficiente sea 0, sino que vale 1, 1y. No escribimos el 1 pues porque ya sabemos que está implícito, una vez y. Entonces P va a valer eso, 1. 1 con todo y signo. Aquí es positivo, entonces tomo 1 positivo. Este va a ser el valor de P. Luego P lo utilizo para mi siguiente punto. P se sustituye en el factor integrante y este se resuelve. Al yo haber dicho que mi ecuación era una ecuación lineal en y, el factor que me corresponde es este. Exponencial a la integral de P diferencial de X, diferencial de X. Si ya te fuiste observador, siempre es con la variable contraria. Si tu ecuación es lineal en Y, tu factor es X. Si tu ecuación es lineal en X, tu factor va a ser con Y. Aquí, como es lineal en Y, tomo el de X exponencial a la integral de P diferencial de X diferencial de X. P lo sustituyo en el factor y tengo que resolver. Entonces, me va a quedar exponencial a la integral de 1 diferencial de X. El 1 no me hace cabida en el problema, yo lo puedo ignorar porque queda implícito, es como si yo tuviera únicamente
la integral del diferencial de x. Y si tengo la integral de un diferencial, pues yo sé que estas son operaciones contrarias y únicamente me quedaría x. Por lo tanto, me va a quedar exponencial a la x por diferencial de x. Acuérdate que hay dos diferenciales. Un diferencial que pertenece a la integral. Con el proceso de integración pues se cancela, pero aparte hay otro diferencial que se encuentra acompañando la exponencial. Ese todavía va a permanecer porque no le hemos hecho nada. Por ende, este sería mi factor integrante. Paso número 8. El factor integrante se multiplica por la ecuación en base a derivadas. Todo este término que yo tuve aquí, todo yo lo voy a multiplicar por mi problema en base a derivadas, o sea, de la estructura que ya estoy manejando. Por eso voy a multiplicar mi factor integrante de esta manera. Exponencial a la x diferencial de x por toda mi ecuación en base a derivadas. Hay que ser específicos, en base a derivadas. Va a haber problemas en los que, no sé, por ejemplo, si tu ecuación está en base a diferenciales, te la doy de esa manera y hay que ponerla en base a derivadas. Cuando llegues a este problema, vas a multiplicar tu factor por tu ecuación en base a derivadas, no por el problema original. Si antes lo transformaste, te acuerdas que necesitas multiplicarlo por el problema que ya estás trabajando, no el original. Aquí, como ya desde un principio se te da en base a derivadas, pues no hay ningún problema. Mi factor lo multiplico por esta ecuación. Y este factor me afecta a cada uno de los términos que están dentro de los paréntesis. Quedando, si yo multiplicaba, me quedaría exponencial a la x diferencial de x por la derivada de y sobre de x, más y por mi factor integrante exponencial a la x diferencial de x. Igual del lado derecho, exponencial a la 3x por el factor integrante exponencial a la x de x. Y aquí podemos simplificar. Dx con dx se cancela y ya nada más me queda exponencial a la x diferencial de y. Más y por exponencial se queda como producto y exponencial a la x diferencial de x. Igual a exponencial a la 3x por exponencial a la x. Aquí puedo simplificar aplicando leyes de los exponentes. Si tengo dos términos con la misma base que se están multiplicando, sus potencias se suman. Yo tengo aquí un exponencial que multiplica otro exponencial, entonces yo puedo sumar sus potencias. 3x más x exponencial a la 4x por el diferencial de x. Y si te fijas, me queda una ecuación con varios términos. Mezclados x con diferencial de y y con diferencial de x. Como yo te mencioné antes, el único método que me permite integrar con variables distintas a las del diferencial es exactas. Es el único método que me lo permite. Si no, hay que aplicar separación de variable para dejar cada variable con el diferencial que le corresponde y ahí sí entonces simplificar. Aquí vamos a buscar no aplicar separación de variables, sino aplicar algo mucho más simple. Vamos a hacer ahí una simplificación en base a derivadas. Todo este término yo lo puedo simplificar como lo siguiente. Del lado derecho de la igualdad permanecerán los términos. O sea, lo del lado derecho, esto yo lo puedo bajar tal o cual.
Del lado izquierdo yo puedo hacer lo siguiente. Todos los términos que hay del lado izquierdo de mi problema, yo los puedo simplificar por la derivada del producto de la variable lineal por el factor integrante sin el diferencial. Del lado izquierdo, todo esto, yo puedo cambiarlo por una derivada de la derivada de ¿cuál es mi variable lineal? Y. ¿Qué multiplica a mi factor integrante? ¿Cuál es mi factor integrante? X, exponencial a la X, sin el diferencial. Y dejar mi problema ahora expresado como esto. Todo lo del lado izquierdo yo lo puedo simplificar por un solo término. La derivada de, abro paréntesis, variable lineal, en este caso es Y, factor integrante, en este caso es X, sin el diferencial, únicamente el término. Igual a lo que tenga del lado derecho. Lo que tenga del lado derecho, eso yo lo puedo seguir arrastrando tal cual. Como ves, de tener dos términos con variables mezcladas, tengo ahora un solo término, una derivada de un producto. Un solo término que yo puedo ir al siguiente paso, que es integrar de una manera mucho más simple. ¿Dudas, preguntas con este paso, jóvenes? Yo solo una hija, es que no entendí muy bien eso cuando puso de la derivada por y por e a la x y dónde está ahora el de x, ¿qué te quedó? El de X ya no permanece. Lo que yo estoy haciendo aquí es simplificar el término. Esto y esto es exactamente lo mismo, solamente que en este paso yo puedo decir que la derivada está desarrollada. Si yo llego a desarrollar este término, la derivada de y por exponencial a la x, como es una derivada parcial, me va a dar como resultado lo de arriba. Pero Ah, no ya es que, entendí. pero que es más fácil integrar esto o integrar esto. Por eso yo lo simplifico mejor. Todo lo de acá arriba yo lo compacto en un solo término, que pues al final me va a ser mucho más fácil integrar. Ok, Nada ya. más, Muchas gracias. nada, compañero. Nada más hay que pues saber la estructura. Todo lo del lado izquierdo yo lo voy a cambiar por la derivada, ponemos de abrimos paréntesis, variable lineal, que en este caso pues es y, por tu factor integrante sin el diferencial, exponencial a la x. Todo esto y esto es lo mismo, nada más que uno está más compactado. Y a partir de aquí, pues yo ya sí lo puedo integrar, más fácil. ¿Por qué más fácil? Porque voy a decir esto. Aplico la integral a ambos lados de la ecuación y yo aquí tengo integral con diferencial se va, se cancelan y únicamente me queda lo de dentro de los paréntesis. Y así de fácil. De tener una integral con dos variables, integro un solo término muy fácil. El único problema ya nada más sería resolver la integral que tenga del lado derecho, que en este caso pues es una exponencial. Una integral de una exponencial simple solamente hay que checar que esté completa. ¿Cuánto vale u? Siempre es el exponente, 4x. ¿Qué te diferencia de u? 4 diferencial de x. ¿Tienes el diferencial de x? Sí. ¿Tienes un 4? No, no lo tengo, pero pues yo lo puedo poner siempre y cuando afuera ponga el inverso. Pongo un 4, afuera hay que poner un cuarto. Y ya me va a quedar que te integra un e a la u, pues te integra exactamente el mismo e a la u.
Del lado izquierdo te queda nada más y exponencial a la x es igual a un cuarto de la misma exponencial e a la 4x más la constante de integración. Nada más por último que me toca simplificar. ¿Qué tengo que simplificar? Fracciones. Tengo un cuarto, entonces multiplico toda mi ecuación por un 4 para cancelar este cuarto. 4 por y exponencial a la x, 4y exponencial a la x. 4 por un cuarto, un entero. 4 exponencial a la x. Y 4 por constante, acuérdate que los números reales no me afectan a la constante, sigue como constante. Y eso sería mi resultado final. No hay logaritmos, entonces no simplifico logaritmos, no hay exponentes negativos, entonces tampoco simplifico exponentes negativos. Todos mis términos están positivos también, entonces pues no es necesario despejar nada. Y este sería mi resultado final. ¿Dudas, preguntas, jóvenes? No. Vamos a pasar con un ejemplo un poco más extenso, pero nada más para reforzar. Yo tengo x diferencial de y más 2y diferencial de x es igual al seno de x diferencial de x. Como podemos ver, ahora yo tengo una ecuación en base a derivadas. Tengo x diferencial de y más 2y diferencial de x es igual a seno de x diferencial de x. Y las estructuras que yo únicamente estoy manejando es dy sobre dx más menos p de y de qx a la n o dx sobre dy más menos p de x igual a qy a la n. Y ninguna de estas se parece a mi problema original. Entonces mi problema hay que transformarlo hasta poder alcanzar cualquiera de las dos formas. ¿Qué voy a hacer entonces? Paso número 1. Mi ecuación debe estar en base a derivadas. Y no está en base a derivadas, sino está en base a diferenciales. Hay que transformar mi problema a derivadas. Y yo tengo dy, dx y dx. Yo voy a multiplicar toda mi ecuación por el inverso del diferencial que más veces aparece. Voy a multiplicar mi ecuación por el 1 sobre el diferencial que más aparece. Yo analizo mi problema y observo. ¿Cuántas veces aparece el diferencial de y? Pues nada más aparece una vez. ¿Cuántas veces aparece el diferencial de x? Aparece una, aparece 2 veces. Entonces, el diferencial que me aparece más es el que yo debo de quitar. Entonces voy a multiplicar toda mi ecuación por, acuérdate, ¿quieres quitar un entero? Hay que multiplicar por una fracción. Multiplico toda mi ecuación por 1 sobre lo que quiero quitar. Quiero quitar los diferenciales de x, entonces multiplico toda mi ecuación por 1 sobre diferencial de x.
Entonces, jóvenes, multiplico toda mi ecuación por 1 sobre el diferencial que quiero quitar. Quiero quitar diferencial de x porque es el que aparece más veces. Entonces multiplico todo por 1 sobre diferencial de x. Este 1 sobre diferencial me va a afectar a cada uno de los términos que estén dentro de los paréntesis y va a pasar lo siguiente. X diferencial de y por 1 sobre dx, pues me va a quedar x que multiplica dy sobre dx. Más 2y diferencial de x por 1 sobre diferencial de x. El diferencial se me va a cancelar. Después, del lado derecho, igual a seno de x por 1 sobre dx. El diferencial de x también se me va a cancelar. Y únicamente me va a quedar x sobre diferencial de y sobre dx más 2y igual a seno de x. Únicamente debo de contar con una sola derivada. Por eso trato de quitar el diferencial que aparece más veces. Si aparece un diferencial más de una vez, entonces hay que quitar ese porque únicamente debo de dejar una sola derivada. Si yo hubiera multiplicado al revés, que aquí hubiera sido diferencial de y, pues solamente se hubiera ido al diferencial de y hubiera tenido dos derivadas. Y no solamente puedo tener una. Entonces quito el que más aparece para dejar el que menos aparece y de ahí va a ser mi problema. Eso, mi ecuación, paso número 1, ya está en base de derivadas. Paso número 2, el coeficiente de la derivada debe ser la unidad. Ya que mi ecuación ya está en base de derivadas, ahora sí me voy a ir sobre mi derivada y debo de cerciorarme de que esté sola. En este caso yo tengo x diferencial de y sobre diferencial de x más 2y es igual a seno de x. Como puedo ver, la y no está sola, está siendo acompañada por una x. Entonces tengo que quitar esa x de ahí porque mi derivada debo dejarla solamente con coeficiente 1. Si yo multipliqué mi ecuación por un diferencial para quitarlo, puedo hacer lo mismo para quitar una variable. Multiplico toda mi ecuación por 1 sobre la variable que quiero quitar. Quiero quitar x, entonces multiplico toda mi ecuación por 1 sobre x. Y nuevamente esta fracción me va a afectar a cada uno de los términos que aparecen en mi ecuación. Quedándome x por la derivada de y con respecto a x por 1 sobre x, pues se me va a cancelar. Cancelo esta x con esta x. Y ya no me queda dy sobre dx. Más esta variable toda me sigue multiplicando todas las demás, me va a quedar más 2y sobre x igual a seno de x sobre x. Sobre x. Entonces, mi ecuación ya está en base a derivadas y ya tengo mi derivada sola. Disculpen, jóvenes. Nos quedamos en aquí. Ya dejé mi ecuación en base de diferenciales y mi derivada ya se encuentra sola. De y sobre x nada más.
Entonces, a ver si paso número 3. Hay que determinar mi ecuación en base a qué variable está. Si yo puedo ver, la variable que aparece arriba en la derivada es y. Por ende, mi variable lineal debe de ser y. De y sobre dx, arriba está y, entonces mi variable lineal, por ende, es y. Paso número 4. En el segundo término de mi ecuación debe de aparecerme esa misma y a primer potencia. Y yo observo, tengo dy sobre dx más 2y sobre x. No importa que aparezcan más términos en mi ecuación, siempre y cuando aparezca la variable y a primer potencia. Y si aparece como y. Paso número 5. Del lado derecho de la igualdad puede aparecer cualquier término siempre y cuando no sea la variable lineal y, cumpliendo con el término qx a la n. Puede ser cualquier término con x, pero que no contenga y. Y observo, tengo dy sobre dx más 2y sobre x es igual a seno de x sobre x. Por ningún lado puedo observar que hay una variable y del lado derecho. Entonces, mi ecuación cumple con los 3 puntos para ser una ecuación lineal en y. Tengo una derivada de y sobre dx, tengo un término en el cual aparece la variable lineal a primera potencia, 2y sobre x, igual a seno de x sobre x. Y si me voy hasta las estructuras, pues ya cumple con la estructura que necesito, la cual sería esta. La primera que hemos visto de dy sobre x. Tengo una derivada, tengo un término que acompaña la variable lineal y tengo cualquier término del lado derecho. Como pueden ver, aquí fue diferente. Tuve un problema en base a diferenciales y yo poco a poco tengo que irlo transformando hasta pasarlo a la estructura correspondiente. Dy sobre dx más p de x, p de y, igual a q de x o q de y. Pero hay que transformarlo, no lo puedo manejar así tal cual. ¿Dudas, preguntas hasta aquí, jóvenes? Por mi parte no, Inge. Ok. Entonces, paso número 6, hay que empezar a resolver. Vamos a obtener el valor de P. P aparece en el segundo término de mi ecuación. Yo ya determiné que tuve la siguiente estructura de y sobre dx más o menos P de y igual a qx a la n. Entonces, P aparece en el segundo término de mi ecuación, P de y. Me voy a mi problema y en mi segundo término debo de encontrar P. Debo de encontrar P. P funge como coeficiente de la variable lineal. ¿Cuál es mi variable lineal? Y. Entonces, de mi segundo término, todo lo que no sea Y, eso vale P. Si lo quieres ver de otra manera, imagínate que tú tapas la variable Y.
Tú tapas la variable y todo lo que te sobre, con todo y signo, eso vale P. Todo lo demás vale P. Es positivo, entonces P es igual a 2 sobre X. ¿Okay? P es todo el coeficiente de la variable y en este caso. Ya que encontramos P, pues hay que sustituirlo ahora en mi factor y resolverlo. Como mi ecuación es una ecuación lineal en Y, nuevamente vamos a hacer caso del factor exponencial a la integral de P diferencial de X diferencial de X. Mi ecuación es lineal en Y, hay que fungir con X. Sustituyo, ¿cuánto vale P? Pues P vale 2 sobre X. Entonces yo voy a tener exponencial a la integral de P, que vale 2x sobre X, perdón, 2 sobre X diferencial de X sobre otro diferencial de X. Y vamos a empezar a resolver. Yo aquí tengo un 2 es una constante, entonces una constante yo la puedo sacar afuera de mi integral para no estar trabajando con ella. Y decir, exponencial a la 2 integral del diferencial de X sobre X de X. De X sobre X ya lo conocemos, pero ya lo damos por aludido que es un du sobre U. Porque ¿cuánto vale U? Vale X, lo de abajo, que te diferencia de X, lo que tienes arriba. ¿Qué te integra un du sobre U? Pues un logaritmo natural de U. En este caso, yo no agrego una constante porque todavía no termina mi problema. Entonces únicamente lo manejamos como logaritmo natural de U. ¿Qué te integra un dx sobre x? Un 2, porque tienes un 2, acuérdate que está acá afuera multiplicando. 2 logaritmo natural de x. Exponencial a la 2, logaritmo natural de x por un diferencial de x más. Acuérdate que son dos, uno de la integral y otro de la exponencial. El de la exponencial todavía sigue permaneciendo. Y ya me queda mi factor. Pero aquí te voy a decir un consejo. O bueno, más bien una recomendación. Cuando tú tienes un logaritmo natural en tu factor integrante, tú puedes simplificar todavía más. Y yo te recomiendo hacerlo porque así vas a estar trabajando con mucho menos términos. Primero, ¿cómo puedo simplificar? Hay que aplicar leyes de las propiedades de los logaritmos. R logaritmo natural de P es igual al logaritmo natural de P a la R. Tengo un número que está multiplicando un logaritmo, este puede pasar como exponente del argumento. Tengo un 2 multiplicando un logaritmo, yo lo puedo simplificar como exponencial a la logaritmo natural de x cuadrada. El 2 pasa como exponente de la x. Y luego puedo aplicar esta otra propiedad de exponenciales y logaritmos. Un exponencial y un logaritmo son operaciones contrarias. Entonces, se puede cancelar entre sí y que te va a quedar únicamente el argumento, que en este caso es U. Si tú cancelas la exponencial con el logaritmo, que te va a quedar nada más x cuadrada. Acuérdate que el exponencial está siendo afectado por un diferencial. Entonces ahora va a ser x cuadrada por el diferencial de x. X cuadrada diferencial de x. Ese va a ser tu factor integrante. Y si te fijas, pues al final va a ser mucho más fácil trabajar con una x cuadrada que con todo un exponencial. ¿Dudas, preguntas, jóvenes, en este paso de aquí?
¿No? Bueno, cabe aclarar que esto solamente aplica cuando tienes logaritmos naturales, solamente. En el problema anterior, como pudimos ver, únicamente tenía una exponencial a la x. Esa así se queda, no se simplifica. Aquí da la simplificación porque nace el logaritmo natural. Si no, mi problema queda así, mi factor integrante sigue estando con exponenciales. Ahora, mi factor integrante. Paso número 8, el factor integrante se multiplica por mi ecuación en base a derivadas. ¿Ok? Mi factor integrante x cuadrada va a multiplicar a mi ecuación en base a derivadas, o sea, a la ecuación que yo ya transformé para realizar mi problema. dy sobre dx más 2y sobre x igual a seno de x sobre x. ¿Ok? Sobre esta ecuación. No la multiplico por mi ecuación original porque aquello estaba en base a diferenciales. La tengo que multiplicar por la que está en base a derivadas. Tengan mucho cuidado. Y mi factor integrante pues va a afectar a cada uno de los términos que aparecen en mi ecuación. dy sobre dx por x cuadrada de x. Diferencial de x se cancela con el de x y me queda nada más x cuadrada diferencial de y. 2y sobre x por x cuadrada diferencial de x. Un x de arriba se cancela con la x de abajo y me queda aquí me queda este cuadrático no va. Me queda 2xy diferencial de x. La x. Ahí está. Después, del lado derecho, seno de x sobre x que multiplica a x cuadrada diferencial de x. Un x de abajo se va con una x de arriba, nada más me queda x seno de x diferencial de x. Y ya no hay pierde. Y como podemos ver, nuevamente tengo una ecuación en base a diferenciales, pero con diferenciales mezclados. X con diferencial de y con diferencial de x. En el siguiente paso vamos a volver a simplificar. Y pues ya por ende integrar. Paso número 9. Del lado derecho de la igualdad permanecerá exactamente igual. O sea, de este lado derecho, x seno de x diferencial de x, esto va a seguir igual. Del lado izquierdo es donde yo voy a tener el cambio. Voy a cambiar todo lo del lado izquierdo por la derivada del producto de la variable lineal por mi factor integrante sin el diferencial. Todo lo del lado izquierdo lo voy a cambiar por una derivada. Pongo la d de derivada que multiplica a variable lineal. ¿Cuál es mi variable lineal? Y. ¿Cuál es mi factor integrante? X cuadrada diferencial de x, pero solamente necesito la x cuadrada. Derivada de y por x cuadrada. Entonces mi ecuación ya quedaría simplificada como la derivada de y por x cuadrada es igual a x seno de x diferencial de x. Ya simplifiqué mi problema. Para el siguiente, pues hay que integrar. Del lado izquierdo, pues ya sé que yo no me preocupo.
integral con diferencial se va y me queda pues nada más y por x cuadrado. Ese no hay problema. El problema está del lado derecho, que ahí sí yo debo de resolver la integral que me haya quedado. ¿Qué integral me quedó? Integral de x, seno de x, diferencial de x. Hay que ir por orden, acuérdate. ¿Es un du sobre u? No, porque ni siquiera tengo forma de fracción. ¿Es un u a la n? Pues no, porque tengo una x que multiplica un seno, no puedo aplicar la fórmula directamente. ¿Fórmula directa? Pues tampoco, porque es x seno de x, y en mi formulario no tengo ninguna integral que me dé un x seno de x. Si no es du sobre u, si no es u a la n, si no es, perdón, du sobre u, si no es u a la n, si no es fórmula directa, ¿qué siguen? Ahora sí, los métodos. Integración por partes, fracciones parciales, casos trigonométricos, sustitución trigonométrica, etc. ¿Qué método voy a utilizar ahora? Integración por partes. Integración por partes, sabemos que es la integral de u por v por diferencial de v, que me faltó, discúlpenme. Aquí, diferencial de v, no v de v. La integral de v por diferencial de v es igual a u por v menos la integral de v por diferencial de u. La integración por partes, un resumen rápido. U es la parte de la integral que no tiene fórmula de integración directa. Diferencial de v es el resto de términos. ¿Cuánto vale u? X seno de x diferencial de x. U es la parte de la integral que no tiene fórmula de integración directa, que en este caso sería x. Esto vale u. ¿Por qué x? Bueno, porque en tu formulario no tienes una fórmula de la integral de x. Sabes cómo se integra, pero no es una fórmula. Es una variable nada más. Entonces eso vale u. Todo lo demás es diferencial de v. Si yo me fijo en mi formulario, yo sí tengo cómo se integra un seno. Seno me integra menos coseno. Entonces, seno sí tiene fórmula de integración directa. Entonces, al seno de x diferencial de x, eso yo le llamo diferencial de v. U es igual a x, diferencial de v es seno de x. Mi problema me pide diferencial de u y v, pero yo tengo u y diferencial de v. Para sacar de u, pues diferencio. ¿Qué te deriva u de u? ¿Qué te diferencia x? Diferencial de x. Diferencial de v. Tú necesitas v, entonces hay que integrar. Aplico la integral del lado izquierdo y aplico la integral del lado derecho. Integral con diferencial se va y me queda v nada más. Seno de x que te integra, te vas a tu formulario y seno te integra menos coseno de x. Y ya tienes todo lo que necesitas. Tienes u, tienes du y tienes v. Sustituyo en mi fórmula. Integral de la derivada de y con y x cuadrada igual, aplico la fórmula. U por v. ¿Cuánto vale u? X. ¿Cuánto vale v? Menos coseno de x. Menos la integral de v, que vale coseno de x. Simplificamos. Integral con diferencial se va y me queda y igual a x por menos coseno menos x coseno de x.
yo acá tengo una operación negativo con negativo. Si yo saco este negativo afuera de la integral, se me va a hacer positivo. Entonces me queda integral del coseno de x diferencial de x. ¿Qué me integra coseno? Pues coseno me integra seno. Hay que verificar que mi integral esté completa. ¿Cuánto vale u? El ángulo vale x. U es igual a x. ¿Qué te diferencia de u? Te da de x. ¿Tienes el diferencial de x? Sí, sí lo tienes. No te falta nada más. Entonces nada más aplicamos la fórmula. Coseno integra c. Y tendríamos lo siguiente. Y es igual, perdón, yx cuadrada es igual a x coseno menos x coseno de x más que te integra coseno, te integró seno de x más la constante de integración. Simplificamos. ¿Tengo fracciones? No, no tengo fracciones. ¿Tengo logaritmos? Tampoco tengo logaritmos. ¿Tengo exponentes negativos? No, tampoco tengo exponentes negativos. ¿Qué tengo únicamente? Pues nada más tengo un término negativo, yo lo puedo despejar para hacerlo positivo y decir por último que tengo yx cuadrada más x coseno de x es igual al seno de x más la constante de integración. Eso sería mi solución final. ¿Dudas, preguntas, jóvenes? Por mi parte. No. Ok. Muy bien. Bueno, entonces yo creo que sería todo por hoy, jóvenes, para no restarnos más, porque pues ya estamos en vacaciones. Este documento, déjenme nada más ahí corregir los pequeños errores que identifiqué y ya se los subo ahí en el apartado de archivos de Teams. Igual aquí viene otro ejemplo, por si lo quieren revisar. dr sobre d teta es más r secante de teta coseno de teta. Es un problema, pero ahora con otras derivadas, pero se resuelve exactamente igual. Ya regresando de vacaciones, que estamos hablando de el 17 de abril, si no me equivoco, regresaríamos a clases de sabatino y ya continuaríamos con ecuaciones reducibles a lineal. Antes de que se vayan, nada más déjenme tomarlos en cuenta porque pues nada más son 4 personas, entonces pues ahí ya Rolando, Moisés, Norberto, Luis Donaldo. De ahí ya me acordaré de ustedes al final del semestre. Bueno, muchas gracias, jóvenes. Sería todo. Que tengan felices vacaciones. Gracias, Inge, que pasó buenas vacaciones. Gracias, Inge, nos vemos. Gracias, Inge. Nos vemos. Gracias a ustedes, jóvenes. Cuídense. Nos vemos regresando.